En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de gloria y majestad, tú que nos elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae la buena noticia. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. De pie, por favor. Bendición.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, cada 30 de noviembre celebramos la fiesta de San Andrés, el apóstol a quien Jesús se dirigió primeramente. Le vio, conversó. Aunque el texto solo nos trae el hecho de la llamada, los haré pescador de hombres. Muy seguramente Jesús ha de haber tenido una conversación con Andrés, porque según otros textos en el Evangelio es Andrés a quien le presenta a Pedro, le dice: hemos encontrado al Mesías, y se lo presenta. Es Andrés el que también encontramos en los Evangelios de la multiplicación de los panes, el que lleva a aquel muchacho, a quien dice: miren, aquí están estos peces y estos pescados, pero bueno, ¿qué significa este poquito que hay aquí para tanta gente? Es Andrés el que toma la iniciativa, es Andrés que también está junto con Felipe. Andrés es mencionado muchas veces en los textos de los Evangelios por ser el hermano de Pedro, pero por ser un apóstol y después también un misionero. Se dice que Andrés fue a predicar la buena nueva a Grecia, donde murió crucificado. Andrés se le atribuye también haber iniciado la iglesia en Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Entonces, Andrés en la iglesia ortodoxa tiene mucha relevancia, y en nuestra iglesia también. Yo creo, hermanos y hermanas, que el texto que hemos escuchado hoy solo nos revela la invitación que hace Jesús a Andrés, pescador de hombres. Y lo hizo, y lo hizo. Puedo imaginarme aquel lugar, aquella orilla donde se reunían todos los pescadores después de haber trabajado, haber echado las redes, sus trasmayos, sus anzuelos, después de haber bregado, después de haber nadado, después de haber fatigado por la noche o por la tarde para ir a pescar, reunirse aquellos pescadores, platicar, conversar cómo estuvo la pesca, la marea, etcétera, etcétera. Tenía sus amigos, sus conocidos. Y entre sus conocidos también estaban aquellos otros dos apóstoles a quienes Jesús también invitó. A Juan. Entonces es interesante, hermanos y hermanas, tener esa experiencia bonita. Puedo imaginarme, y cuando digo puedo imaginarme, porque en muchas ocasiones tuve esa experiencia de estar con pescadores allá en el lago de Ilopango, en El Salvador, y ver cómo cuando sacaban sus lanchas, sus canoas, con el usufructo de su esfuerzo, con todos aquellos pescados, y ellos intercambiar experiencias, cómo les había ido, qué habían hecho, etcétera, etcétera. Escuchar, ver aquel coloquio que se tienen entre pescadores. Puedo imaginarme yo también, Andrés, también en ese coloquio, y desde esa perspectiva volverse pescador de hombres, pescadores
para traer hermanos y hermanas con esa buena noticia, con esa buena nueva. Un misionero, ojalá también en nuestras comunidades, ojalá también en nuestros pueblos, con aquellas personas conocidas, nosotros también transmitamos ese evangelio. O sea, lo hizo el apóstol hasta las últimas consecuencias, llegar hasta Grecia, predicar ese evangelio, morir crucificado. Se dice que murió crucificado hacia abajo en forma de cruz. Entonces, lo hizo dándolo todo, lo hizo dejándolo todo. Y dice el texto de que hemos escuchado, y dejándolo todo le siguieron. Ojalá nosotros también, aunque a nosotros los cristianos no se nos exige dejar todo lo material que poseemos, no se te exige, abandonar tu familia, abandonar tus esfuerzos, no. Sí hay otras cosas que necesitamos abandonar, forma de ser, conducta, expresiones o malas expresiones. Hay muchas cosas que tenemos que abandonar y sobre todo abandonarnos en la buena noticia. Hay que creer en Dios, dice la lectura que hemos escuchado hoy, la primera lectura, desde el corazón, no desde la boca, desde el corazón, porque cuando nosotros creemos en Dios desde el corazón, es realmente todo nuestro ser que se abandona a Dios. Y nadie que cree en Dios ha quedado en el olvido, abandonado o no ha sido atendido. Cuando creemos en Dios, Dios siempre escucha nuestros ruegos y nuestras plegarias. Y desde esa perspectiva, dice el texto, qué bueno es ver al mensajero que viene corriendo, trayendo la buena noticia. Antiguamente, cuando los pueblos iban a la guerra, a un combate, siempre cuando el ejército perdía, siempre mandaban una persona que corriera y llegara al pueblo, llevara la noticia al pueblo que habían perdido la batalla. Pero también ese mensajero, cuando el ejército había ganado, ese mensajero corría con la frente en alto, y el atalaya, el que estaba arriba, podría ver la expresión de aquel que venía y gritaba, hemos ganado, hemos vencido, nuestro ejército ha vencido. Entonces, qué bueno que nosotros como cristianos provoquemos buena noticia, buenas expresiones desde nuestra forma de ser, al igual que hizo el apóstol a quien hoy celebramos. Así sea. Hermanos y hermanas, oremos por las necesidades del mundo entero. A cada petición respondemos, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, Obispo José Brennan, Obispo Emérito Armando Javier Ochoa, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de las órdenes religiosas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, ven a nuestra ayuda, derrota el coronavirus para que podamos experimentar tu amor sanador. Sana a los que están enfermos con este virus, cúranos del miedo, cúranos del orgullo y llénanos de tu paz. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por la salud de Monseñor Scott, Diácono Mike Ávila, Carmen Coralia González, Rosa Martínez, Adolfo Hernández, Elba García, el Padre Joaquín Arriaga, José Bonifacio Ruiz. Oremos al Señor. Señor. ¿Por qué se ofrece esta misa? Por todos los parroquianos y por todos ustedes que nos siguen a través de estas plataformas de comunicación. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los fieles difuntos, David Ceballos, Rita González, Luis Mena, Lupe Román, Pablo Salazar y Adrián González. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio y la vida religiosa, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por justas leyes migratorias, paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por lluvia y nieve para que alimente nuestras tierras y vidas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la protección de los policías, personas en servicio militar, todas las personas que trabajan en el campo médico y los bomberos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por sus intenciones personales en silencio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor.
Permanece en nosotros, Padre amoroso. Te ofrecemos estas oraciones en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos en la festividad de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en oración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Andrés y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Hermanos, Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Querida familia en Cristo, vamos a recibir la comunión espiritual. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no te puedo recibir en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane. Amén. Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tus sacramentos, para que, a ejemplo de San Andrés Apóstol, compartiendo los sufrimientos de Cristo, merezcamos vivir con Él en la gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios.